Y a continuación vamos a escuchar a la doctora Liliana Angélica Rodríguez, doctora en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente titular de la licenciatura en Ciencias Sociales y maestrías en Educación de la Universidad Francisco José de Caldas, miembro del Grupo Interinstitucional de Investigación Geopaidea, directora del Semillero de Investigación de Formación y Educación Geográfica Itinerante, una persona dedicada a la investigación de la educación, quien nos va a recrear hoy con un mensaje y una experiencia muy interesante para todos los educadores y formadores, que es el trabajo de campo, que para nosotros los geógrafos es vital. Entonces, a continuación, la doctora Liliana Angélica Rodríguez. Doctor Mariano, muchísimas gracias por la presentación y también pues por el espacio que ha propuesto la Sociedad Geográfica de estas charlas y de estos encuentros en los que muchos de los resultados que se van validando en los ejercicios académicos, pero también en los ejercicios ciudadanos, pueden constituir algún aporte en la reflexión y también en la acción, no solamente educativa, sino también en la formación de cada uno de los interesados en los temas asociados con el espacio y particularmente con la educación geográfica. Agradezco de veras la posibilidad y la oportunidad de participar en este encuentro. Saludo a todos los miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia y también a los asistentes, profesores, estudiantes, investigadores, académicos, inclusive de otras áreas que no necesariamente pues se conecten con los ámbitos que acabo de mencionar en esta oportunidad y en esta charla, para compartir algunas ideas y algunas reflexiones del trabajo que hemos venido desarrollando como parte del grupo de investigación y del semillero que oriento. Voy a compartirles pantalla y voy a suspender la cámara para que la conexión más o menos se mantenga estable porque no anda muy bien. Entonces, les pido el favor cuando se comparta si me dejan saber si se está viendo de manera apropiada. Sí, doctora, ahí se está viendo bien Perfecto, la Víctor, presentación. muchísimas gracias. Bueno, entonces, una de las actividades, como lo anunciaba el doctor Mariano, que nos convoca de una forma importante en la actividad que tiene que ver con el espacio para quienes son geógrafos, pero para quienes somos docentes en las ciencias sociales y particularmente en la geografía, es el trabajo de campo. En estos tiempos en los que la vida nos ha cambiado de manera significativa, pensar en el trabajo de campo en estos momentos en los que estamos con medidas de autocuidado, de aislamiento físico obligatorio, en la que orientamos este tipo de procesos en nuestras aulas escolares, que pueden ser la universidad o puede ser la escuela en cualquiera de sus niveles. La universidad también es escuela en esa medida, pues es una pregunta importante para hacernos. Aquí quisiera resaltar, antes de presentar el plan de la charla, dos menciones que considero importantes y están representadas en los logos en la parte inferior de la diapositiva. Por un lado, la participación y el desarrollo que pues hemos venido teniendo y que yo particularmente he venido teniendo en el grupo de investigación Geopaideia, y que estamos cumpliendo 25 años de trabajo en el proceso de reflexión sobre la educación geográfica, sobre la formación docente, sobre la formación ciudadana, y bueno, tenemos varias líneas allí. Entonces el logo en la parte
izquierda de la presentación da cuenta de esa faceta en que pues también nos hemos tenido que ajustar con esta modalidad a celebrar de otra manera esos 25 años. Por otra parte está la referencia al semillero de investigación, formación y educación geográfica itinerantes, que es el logo que aparece allí en la mitad, que es el semillero con el que trabajo ya casi por un espacio de 6 años, en el que hemos venido haciendo muchos trabajos y muchas apuestas por pensar, por una parte, el uso educativo de la bicicleta, que tiene que ver pues con el tema de la salida de campo, y otra línea de trabajo asociada a la salida de campo como una alternativa de producción de conocimiento y de formación docente. Entonces quiero reconocer también ese trabajo. Para mí es muy satisfactorio ver cómo vamos caminando, de pronto más que certezas, en más preguntas y más caminos para ir aclarándonos muchos panoramas, y particularmente en esta actividad, pues que es bastante significativa en la relación con el espacio. Y por otro lado, la Universidad Distrital, de la cual soy profesora, tanto en la licenciatura, en el proyecto curricular de Ciencias Sociales y en la maestría en Educación, y que pues agradezco mucho parte de lo que he logrado constituir como profesional y como desarrollo pues del trabajo, pues se lo debo también a este escenario académico que me ha permitido crecer y pues confrontarme con muchas cosas. En relación con el plan de la presentación, he establecido 4 grandes ejes de reflexión. Uno, asociado con una pregunta que orienta un poco esta consideración del trabajo de campo en estos tiempos de pandemia, y que tiene un antecedente en un encuentro en el que participé hace unos meses atrás con la Universidad de Costa Rica, con la Escuela de Geografía Humana y del Laboratorio de Geografía de esta universidad, y con el que compartimos unos espacios de trabajo en el Geoforo Iberoamericano de Educación, Sociedad, que se congrega, digamos, un número importante de universidades, pero más que universidades, de académicos y personas en general interesadas pues en estos temas. Un segundo eje asociado con una resignificación de esos escenarios de trabajo de campo, pues a propósito de esta pregunta, ¿cómo hacer trabajo de campo en estas condiciones? Entonces allí aspiro a hacer algunos anuncios en relación con elementos de orden subjetivo de esa realidad espacial, que no es la única, pero que ofrece unos panoramas interesantes. Un tercer eje asociado con algo que he venido identificando, no porque yo lo haya propuesto, lo he identificado en la literatura, particularmente argentina, sobre desplazamientos reales o desplazamientos imaginarios. Entonces he denominado ese tercer eje como otras maneras de viajar. Entonces sí es posible darnos esas otras maneras de viajar. Y finalmente una propuesta o una reflexión que surge a partir de la representación de espacio, y la he denominado recorrer sin salir. Vamos a ver si todas estas cosas pues son posibles de concretarse. En relación con la pregunta problematizadora, la que me he formulado, tiene que ver con lo que ustedes están apreciando en pantalla. ¿Qué ha pasado con el trabajo de campo en tiempos de COVID? Tal vez en estas realidades o en estos contextos nuevos en los que estamos enfrentándonos a muchos cambios, pues tal vez no habíamos considerado
esa condición de lo remoto para pensar el trabajo de campo, porque además tiene una consideración de una observación directa, de una relación directa con esas realidades socioespaciales. Entonces, es difícil dar respuesta a esa pregunta. Y creo que lo que voy a plantear en la mañana de hoy, más que dar respuestas, es dar pistas, o por lo menos darme pistas a mí misma del proceso en el que se puede proyectar un trabajo de campo en estas condiciones. Sin embargo, esa pregunta que es difícil de responder, pues nos diría de manera directa, pues que no es posible hacer trabajo de campo en estas condiciones. Creo que muchos hemos pensado eso, y cuando se propone la consideración de cómo hacer este tipo de trabajo, uno dice, no, pues es que no es posible hacerlo. Es imposible llevar a cabo un ejercicio de relación, de espacio y de sociedad y de realidades socioespaciales si no hay un contacto directo. Sin embargo, la pregunta también nos invita a ver si no es posible estar considerando otras posibilidades. Entonces allí va el tercer enunciado que aparece como una oportunidad para pensar o para resignificar nuevos escenarios de trabajo de campo. Y entonces ese es un reto no solamente para el docente de ciencias sociales o el docente de geografía, sino para quien está en el campo profesional de esta disciplina, pero también para el ciudadano de a pie, como se podría decir coloquialmente, porque el ciudadano de a pie también recorre, también interactúa, también tiene relaciones específicas y particulares con los espacios con los que tiene contacto. Entonces, allí el contacto, si es directo o si es mediado precisamente por estas plataformas en las que en este momento nos estamos encontrando, pues podría ser una alternativa. Por eso, el cuarto elemento, yo coloco el tercero y el cuarto como elementos esperanzadores, porque el 1 y el 2 nos cierran las posibilidades y entonces no nos da margen pues para actuar, para accionar. Entonces, en ese cuarto nivel, como un reto de establecer la reflexión sobre esa puesta en escena de la presencialidad directa y de esa presencialidad mediada por plataformas digitales. Entonces, alrededor espero, los dos ejes finales que aparecen en esta pregunta problematizadora, pues sugerir algunas ideas que he venido configurando y reflexionando de manera colectiva, porque este no es un ejercicio individual, el tener la posibilidad del grupo de investigación, de la cátedra universitaria, del semillero, todo el tiempo está haciendo invitaciones a resignificar, replantear, reconfigurar, volver a considerar otros elementos. Entonces, en relación con ese segundo eje que planteábamos en el plan de la charla, esa mirada del plano subjetivo de la realidad espacial, aquí creo que es importante establecer algunos contrastes en los que esa geografía tradicional pues nos ha presentado una visión externa del espacio. Esa visión externa del espacio, no quiero decir que esto sea bueno o malo, es decir, que una cuestión objetiva sea equivocada y la subjetiva sea la acertada. Lo que quiero mostrar es que tiene particularidades y características distintas y pues se puede aprovechar porque también el espacio objetivo y esa mirada objetiva también la hemos intentado trabajar, lo que mostraré un poquito más adelante. Entonces, en esa visión externa, pues hay un análisis de esa realidad espacial que está dominada un poco por el juicio crítico del investigador, por la confrontación de la información que puede ser estadística o que puede ser pues de otro orden, o inclusive información de orden cartográfico, pues que trabaja el modelo. O también trabajada y producida o tal vez obtenida
a partir del trabajo de campo directo, es decir, de esa presencialidad directa. Ahí tal vez un eje interesante que se destaca es precisamente ese análisis paisajístico, por ejemplo, que se puede hacer del territorio, el reflejo de esas características funcionales, de esas características sociales, económicas, y pues estaríamos un poco en el ámbito de ese espacio objetivo de ese espacio absoluto, que es un espacio objetivo y objetivable también. Entonces, allí esa concepción como soporte de esas funciones, pues, o de esa condición de funcionalidad, pues ofrece unas perspectivas. Por el lado de o en el plano precisamente subjetivo, hay una consideración que nos propone Joseph Vicente Boirá, que nos propone el profesor José Manuel Souto González y el profesor Pedro Requés, en relación con esa perspectiva interior o esa perspectiva personal y subjetiva del espacio. Y allí digamos que una consideración importante es ese prisma de la experiencia personal de las personas, de los sujetos, que puede estar matizada por conocimientos, creencias, matices, esperanzas, miedos, distorsiones, prejuicios, predilecciones, gustos, etcétera, que dan algún referente y que nos pueden dar ideas de cómo estamos comprendiendo, cómo estamos interactuando, cómo nos estamos relacionando e incluso cómo estamos afectando los espacios. Entonces, allí esa consideración de un espacio con un enfoque antropocéntrico, de un espacio relativo, ligado precisamente a esos conceptos de espacio simbólico, de espacio afectivo, de espacio vivido, puede llegar a mostrar un poquito de distancia frente a ese espacio absoluto que hemos mencionado anteriormente, pero también puede proporcionarnos significados y sentidos que los sujetos pues le otorgamos a esos espacios, y ese espacio subjetivo pues también nos daría posibilidad de hacer estudios, comprensiones de orden geográfico, pues con un trabajo que pues tendría que estar en el marco también de lo riguroso, etcétera, que pues eso creo que es claro para todos nosotros, y conocer esa imagen subjetiva y esa interacción con el mundo real. Entonces, pensar, por ejemplo, en posibilidades de análisis geográfico a propósito de esta consideración en el trabajo de campo podría ser una alternativa que valdría la pena considerar y concretar. De hecho, pues hay trabajos y estudios que hablan sobre la imagen, precisamente la imagen ambiental, la imagen subjetiva, los esquemas cognitivos, que ahora también mencionaremos algunos elementos al respecto, pero trasladado al espacio del trabajo de campo en estas condiciones puede ser una alternativa. Esto también nos sugiere darle valor a la percepción y a la cognición. Aquí los aportes de Francisco Escobar y de Kevin Lynch pues nos dan un poco de luces. Hay otros autores, pero pues he seleccionado como unos centrales, a mi modo de ver, producto del trabajo pues que hemos realizado. Y en esas imágenes, pues el hombre va dotando de identidad, va dotando de significación, va considerando estructura, y pues va variando según las características de los sujetos. Es decir, las imágenes mentales no son las mismas en los chicos que en los adultos, no son las mismas necesariamente en chicos y chicas, no son las mismas dependiendo de la edad, dependiendo del nivel socioeconómico, dependiendo del género, etcétera. Es decir, hay varias consideraciones allí que valdría la pena
considerar. Entonces, en este ejercicio del trabajo de campo mediado por estas condiciones de presencialidad a través de plataformas digitales, nos invita, por ejemplo, a acudir a los recuerdos y a las imágenes mentales. Aquí, pues nuestros interlocutores directos son nuestros estudiantes, pero también están sus familias, pero también están sus vecinos, pero también están otros sujetos que están en los entornos sociales, y acudir a esas imágenes y a esos recuerdos pueden dar lugar a pensar a esos espacios con los que no tengo tal vez una relación directa presencialmente, la puedo tener desde esos esquemas cognitivos que los sujetos vamos construyendo a propósito de información directa, pero también de información de segunda mano o de segunda fuente. Por eso esos procesos de percepción y esos procesos de cognición en los primeros, esos estímulos que recibe el sujeto, bien sea consciente o inconscientemente, y ya ese proceso de cognición en la que se van sumando esos conjuntos de sensaciones, de percepciones, de recuerdos, de razonamientos, de juicios, de valores, de evaluaciones, inclusive que hacemos sobre muchas consideraciones espacialmente hablando, pues pensando en espacios con los que no tengo necesariamente un contacto directo, podría trabajar, pero los que también con los que también hemos tenido contacto directo también son posibles, serían posibles de trabajar en esta perspectiva. Estos trabajos que ustedes están apreciando acuden un poco a esos elementos que estoy mencionando y se han desarrollado con estudiantes en la universidad, estudiantes de la licenciatura, a partir de preguntas como desplazamientos, como gustos, como preferencias, como prioridades que establecen en relación con los espacios con los cuales interactúan. Entonces, estos ejercicios de pensar el trabajo de campo acudiendo a estas imágenes en el momento, en este momento en el que no nos podemos mover físicamente a esos ámbitos, nos podrían sugerir también reflexiones sobre esas consideraciones de espacio cercano y de espacio lejano, sobre las que hay también algunas discusiones y debates, porque no necesariamente lo Quería cercano ver si logro volver a... es lo próximo, perdón. Es lo próximo y lo conocido. A veces lo cercano es lo que no conocemos, es lo desconocido, es la tierra incógnita de Wright. Entonces, digamos que estos ejemplos que aparecen allí podrían dar, sugerir algunas pistas al respecto. Inclusive pensar en el tema que propone Bosque Sendra sobre los estereotipos del lugar. Creo que en el trabajo de campo con estas características en las que estamos en estos momentos, valdría la pena pensar precisamente en esas eh, rasgos que le otorgamos los sujetos a esos lugares que no necesariamente visitamos, pero que están cargados con ciertos sentidos y ciertos significados. Uno de los motivos, por ejemplo, que genera migración es pensar que o que uno de esos estereotipos es que voy a encontrar un mejor lugar o un mejor estar en otro ámbito a propósito de características o condiciones económicas, sociales, políticas, y no necesariamente eso corresponde a la realidad real. A veces esos estereotipos no necesariamente confirman lo que sucede socioespacialmente y en los espacios. Entonces, esa existencia de esos estereotipos mentales, pues también podríamos aprovecharlos precisamente en esta consideración de un trabajo de campo en el que el elemento remoto pues juega un papel importante.
aquí es otra manera, otro ejemplo de ese acudir a los recuerdos y a las imágenes presentes en los sujetos con los que participamos y es una presentación de orden narrativo, pero es una presentación en la que precisamente se podría ver esas características, esos elementos que parecerían ser de lo conocido o de lo desconocido. Vuelvo a insistir sobre la, la relación de fuente directa o de fuente primaria y de fuente secundaria frente al espacio. Hay un elemento interesante que aparece en este tipo de ejercicios y es el tejido de experiencias que se pueden identificar o que se pueden leer un poco en las representaciones de espacio o en las narrativas que se establecen, y de esas experiencias pues posibles relaciones, pero también selecciones que nosotros hacemos y que organizamos esa información dependiendo de ciertos elementos. Entonces, estos esbozos de mapa, pues, podrían ser otra alternativa para considerar en este ámbito. ¿Por qué otras maneras de viajar? ¿Por qué ese tercer eje allí? Porque precisamente la manera como lo realizamos de forma convencional o digamos antes de la pandemia, pues es un viaje directo, es un viaje en el que los desplazamientos son físicos, pero en este momento los desplazamientos no los podemos hacer de esa manera, pero los podríamos hacer, por un lado, desde la perspectiva de lo mental, pero también podríamos hacer viajes y desplazarnos a partir de estas plataformas y de estos mecanismos de información y de comunicación que nos colocan en tiempo real, en contextos que físicamente no, pues con los que no tenemos acceso. Entonces allí la profesora Silvia Alderocchi hace un aporte muy importante precisamente sobre esos desplazamientos reales o sobre esos desplazamientos imaginarios, sobre desplazamientos que pues le preguntan o nos preguntaríamos qué es lo que buscamos como viajeros. Y entonces esos desplazamientos frente a esos territorios concretos, pero que no necesariamente tenemos la posibilidad de visitar de manera directa, los podríamos visitar por medio de estas plataformas, pero también por medio de lo que hemos venido construyendo pues desde muchas fuentes, ¿no? Alrededor de los mismos espacios. Entonces, esas posibilidades o esos recorridos, esas rutas, hacen inclusive, la profesora Alderocchi hace una referencia directa al papel pedagógico y considera que el viaje en sí mismo es un encuentro pedagógico. Y que juega tanto para grandes como para chicos, para los diferentes grupos sociales. Y hace un planteamiento que creo que el trabajo de campo, inclusive en estas condiciones, puede motivarnos de una forma importante, y es darnos la posibilidad o mantener esa capacidad de asombro y esa posibilidad de dejarnos sorprender por esa experiencia, por esas dinámicas, por esos sujetos, por esas lógicas que van concretándose en esos espacios. Por ello, en los viajes no está solamente lo conocido, sino lo por conocer, lo sabido y lo no sabido, lo que me permitiría en esa sorpresa darme cuenta de cosas que tal vez están ahí todo el tiempo y con las que nunca pues he
he logrado interrogarme o interpelarme. Entonces, esas rutas posibles, las de cada uno de nosotros, las que hacemos de manera habitual, no necesariamente las que están consideradas en un mapa o en una guía turística, pues las podríamos revitalizar en este tiempo de distanciamiento físico y podrían darnos posibilidades para identificar, para reflexionar, para proponer sitios que puedan ser movilizadores de nuestro accionar como sujetos, de nuestro accionar como ciudadanos y pues en el componente o en el ámbito educativo pues también en esa esfera de aprender desde esos contactos que en este caso, vuelvo a insistir, no serían directos, sino serían pues mediados por estas plataformas de la información y de la comunicación. Eso también nos permitiría pensarnos a nosotros mismos, que es una idea interesante, como extranjeros en ese territorio que tal vez pensamos que es conocido, y que es reconocido, pero que a veces o que en ocasiones nos damos cuenta que no lo es. Hemos tenido experiencias en el trabajo en la universidad con los estudiantes que hemos constituido la ciudad como un referente de estudio, de reflexión, de recorrerlo. Aquí la recorreríamos, pues como ya lo hemos mencionado, de otras maneras. Y los estudiantes a veces consideran que no es un trabajo valioso porque en la ciudad están y es la ciudad que conocen, que dicen conocer más bien. Y cuando hacemos el ejercicio, cuando nos proponemos hacer este tipo de ingresos, pues nos damos cuenta que eso que aparentemente es conocido resulta que es muy desconocido. Entonces, el considerarnos extranjeros tal vez nos podría situarnos de una manera distinta pues en estos recorridos mediados como hemos mencionado. Hay otros elementos que valdría la pena reconocer también como potentes en estos tiempos de distanciamiento, y es el recorrer los espacios por medio de otras fuentes. Aquí he seleccionado las fuentes literarias, que ahí solamente están estos aportes, pero de hecho en nuestro grupo de investigación hay dos colegas que han realizado un trabajo muy fuerte en la relación de espacio y literatura, y recorrer el espacio desde la literatura. Entonces, podría ser otra alternativa en la que nos aproximemos a ese conocimiento sensible de los lugares. La literatura tal vez nos enseña a mirarlos de otras maneras, de formas poéticas, de formas críticas, y cargados pues de una cantidad de matices que valdría la pena reconocer. La literatura, el cine, la fotografía, la pintura, son fuentes que dan pistas interesantes sobre se podrían considerar, pues no creo ser atrevida, pero se podrían considerar como documentos geográficos, porque pues tratan de manera, pues tratan sobre fenómenos, sobre dinámicas que se concretan en los espacios, pero que también problematizan muchos elementos de orden territorial, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad, las dictaduras, las revoluciones, el racismo, etcétera. Entonces, esas fuentes literarias que hemos mencionado, la novela, el cine, la fotografía, etcétera. Los libros de viaje, por ejemplo, podrían constituirse en unos referentes
para realizar trabajo de campo apoyado en estos dos elementos. Aquí quisiera destacar precisamente ese aporte que pueden hacer esas fuentes literarias en dos tipos de información geográfica, la locacional y la atributiva. ¿Por qué la locacional? Porque esta es la que está referida de manera más fuerte a los datos puramente espaciales, las configuraciones físicas de los lugares, de los espacios, las diferentes escalas, las existentes, las distancias, extensión, etcétera, que también muestran elementos de acción que estarían un poco más en el segundo orden, o sea, los puntos de referencia que estarían asociados con esta información locacional. Porque todas las actividades y lo que hacemos como sujetos y como sociedades, pues se concretan en un tiempo y en un espacio. Son categorías de las cuales no nos podemos desligar y no podemos abandonar. Y por el lado de la información geográfica atributiva, pues esa información aporta juicios, aporta características que pueden ayudar a definir un espacio concreto, la sociedad que lo habita, los cambios que se producen en el paisaje, inclusive las imágenes públicas de esos sectores, permite descubrir pues otros tipos de relaciones entre los grupos humanos, funciones que se desempeñan, delimitar mapas mentales asociados con los personajes que participan en esas fuentes literarias. Entonces, allí pues tenemos como otro eje que podríamos explorar en este ejercicio de trabajo de campo, pues en estas circunstancias. Hay un aporte que realiza la profesora María Luisa de Lázaro y Torres. Ella es presidenta del Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación Geográfica Española y viene desarrollando un trabajo sobre la realización de viajes virtuales. Y esos viajes virtuales, pues apoyados en diferentes software, en diferentes plataformas, diseñado de diferentes maneras, dependiendo de los grupos escolares, que eso también incluye nuevamente, como lo mencionaba al comienzo, a la universidad, y permite realizar itinerarios, pues con los medios pues tecnológicos que son disponibles. Ella en ningún momento considera que la realización de viajes virtuales sustituya el trabajo de campo directo o presencial directo con el contacto directo, pero sí considera que puede ser complementario. En este momento podríamos pensar en que esta alternativa protagonizará un poco más por las condiciones en las que estamos, pero da cuenta precisamente de otras maneras de desplazarse, de recorrer y de visitar los espacios. Esto no implica también pues realizar una inmersión de otras maneras en esa realidad, muestra realidades distintas de orden geográfico, de orden artístico, de orden histórico, de orden simbólico, económico, y juega un papel importante la experiencia, esa experiencia vivencial en la que podemos desarrollar conceptos, podemos desarrollar habilidades, podemos desarrollar, perdón, procedimientos, pero en el que juegan también un papel importante las emociones. Algunas de esas maneras de viajar o de hacer esos viajes virtuales pueden ser por las plataformas o por los ambientes virtuales que se aprecian en la diapositiva. Tal vez los 4 primeros son familiares para nosotros. Bueno, tal vez los 3 primeros son más familiares para nosotros. Tal vez Eureka y Hero.net no lo son tanto, pero se pueden explorar y dan unas posibilidades bastante interesantes.
y algo que a lo que nos hemos venido acercando y tiene que ver con este semestre en particular, no ha sido una referencia pues de mucho tiempo, tiene que ver con esas crónicas de viaje desde otros. ¿Cómo podemos viajar desde el viaje de otros? Y allí creo que un aporte valioso e interesante lo hace la historiadora Diana Uribe, que nos propone viajar por Viena, por Polonia, por Sudáfrica, por Japón, etcétera, porque tiene pues bastantes recorridos, viajes que ha hecho y que nos los va contando desde su experiencia, pero también nos lo va contando desde ese referente temporal e histórico, pero también nos lo va contando desde las características digamos, convencionales que podríamos encontrar en un emplazamiento o que podríamos encontrar en la organización espacial en un territorio. Entonces, tal vez puede ser otra alternativa que pudiéramos explorar en esta consideración del trabajo de campo en estos tiempos de COVID. ¿Qué significa o por qué recorrer sin salir? Pues uno diría, es obvio porque en este momento no podemos salir por todas las condiciones en las que estamos, pero aquí el recorrer sin salir acude más a otras maneras de acercarnos al espacio precisamente a propósito de la representación del mismo. Entonces podemos recorrer sin salir aprovechando ese espacio absoluto que mencionábamos al comienzo y que nos proporciona unos análisis geográficos considerados en términos de la funcionalidad, de los atributos, de los rasgos que tienen los espacios, pero también que nos permite acercarnos a otros sistemas de representación que tal vez no son tan recurrentes, por lo menos en el ámbito educativo, no son tan recurrentes, por ejemplo, aquí he seleccionado solamente dos, los mapas coropléticos o los mapas isopléticos, que nos muestran fenómenos con intensidad y con recurrencia, de acuerdo pues con los datos registrados, y nos permiten hacernos preguntas, respondernos a esas preguntas de determinadas maneras, recorrer esos territorios a partir de de esa información, de esos datos de otra manera. También hacer esos recorridos con una cartografía que esta la hemos venido explorando en el grupo de investigación, que es tomar la cartografía base, es decir, el modelo cartesiano, el modelo matemático de la representación, pero superponer en él, espacializar en él, georreferenciar en él experiencias subjetivas. Y esas experiencias subjetivas nos muestran, por ejemplo, áreas que entrarían en esos recorridos habituales, por ejemplo, o en esas maneras en las que nos relacionamos por temas de trabajo, de estudio, de recreación, de vivienda, de una manera determinada con ese escenario que pensamos que conocemos. Entonces, estas experiencias que hemos desarrollado, recogí pues las más recientes, pero tenemos digamos, un banco de experiencias importante. Nos muestra, por ejemplo, en esta zona de Bogotá, es decir, en el plano de Bogotá, con estos recorridos habituales, que hay segmentos de la ciudad que son difusos, que son oscuros para nosotros, en este caso pues para los estudiantes, y reconocer eso nos permitiría recorrer de otra manera pues esos escenarios. Entonces, este ejercicio que lo hicimos con una cartografía base que no necesariamente es la cartografía oficial, allí pues se les propuso que
ubicaran un plano de la ciudad, el que tuvieran, digamos, como más, más a mano, pero independientemente de esto, la información que se plasma allí, que es esa información precisamente de sus, pues de sus experiencias espaciales habituales, con lanas, con plastilina, pues nos muestran otra manera de recorrer, pero darnos cuenta también que lo que aparentemente es cercano, no necesariamente lo es tanto. Esa identificación de hitos, de nodos, de sendas, de bordes, como lo menciona Lynch en su libro de la imagen de la ciudad, pues podría darnos pistas sobre esa vivencia cotidiana, interpretar las diferentes experiencias de vida de esos espacios, que como mencionamos, pues aquí los hemos visitado de manera concreta, de manera directa, pero también los podríamos visitar con las mediaciones que hemos mencionado. De hecho, mucha de la información que está aportada aquí, pues es una información que hace referencia a esas experiencias de vida, porque se ha recibido en un barrio o o en una localidad por un determinado tiempo, hemos trabajado o estudiado en ciertas zonas, etcétera. Y pues esos recorridos que nos estamos proponiendo, pues sugieren prácticas de campo que podrían estar acompañadas de este tipo de recorridos. Esa otra consideración de recorrer sin salir, deambular por la ciudad, de deambular a propósito del recorrer, del imaginar y del descubrir. Allí los colegas Alexander Celi y Novia Moreno, que ya los mencionaba en otro momento, que son colegas del grupo de investigación, tienen un trabajo bastante fuerte precisamente sobre concepciones e imágenes de ciudad, y aquí el trabajo de campo juega un papel importante. Entonces aquí deambular por la ciudad nos permitiría de pronto deambular por ella a partir de cartografías cognitivas individuales, pero también cartografías cognitivas colectivas, y de ahí desarrollar o darnos cuenta de algunas o sorprendernos tal vez de algunas de esas experiencias que pensamos que tenemos claras y que no resultan en el momento de interpretarlas, resultan que no son tan claras. Y otra consideración de ese recorrer sin salir también está reflexionada o está considerada por ese estar fuera del lugar donde no se vive, dentro del lugar en el que se vive, pero también en el que no se vive. Y entenderlo como además de ser una construcción y una producción social, pues también es un bien común. Es decir, esa visión de espacio público, pues que no es solamente una consideración de norma urbanística, sino también un elemento relacional entre los sujetos a propósito de la vecindad, de la proximidad, de las relaciones, digamos, solidarias. Tal vez esa es una de las cosas que se ha revitalizado mucho en estos meses, y son esos esquemas de solidaridad espontáneos y otros pues no tan espontáneos que se van construyendo. Entonces, el darnos esa posibilidad de recorrer lo urbano también, aquí se hace fuerte énfasis en lo urbano, pero también está presente lo rural y otros escenarios que no necesariamente tienen ese contenido de especialización. Y ya para ir cerrando, un enunciado muy provocador que encontré y he, digamos, identificado en un libro que ojalá pudieran ustedes revisar. Se llama Paseos Urbanos,
El arte de caminar como práctica pedagógica. Es un libro que de una forma muy sencilla provoca una cantidad de desequilibrios interesantes, y uno de esos desequilibrios es ese enunciado que utiliza Alderoqui de las cartografías para perderse. Uno lo que busca es no perderse. Uno busca la seguridad. Cuando viajas a un sitio que no conoces, pues lo que tratas es precisamente de no perderse, de no perdernos por los sentimientos de inseguridad, miedo, incertidumbre, zozobra que eso sugiere, pero precisamente en estas cartografías para perderse, lo que nos está proponiendo está estableciendo ciertos antónimos con esas mapas o con esas cartografías ya instaladas, que ya te establecen unas maneras de recorrer y lo que debes recorrer y lo que debes visitar. Entonces, darnos la oportunidad de generar otro tipo de itinerarios y allí acudir, por ejemplo, a esa experiencia que bellamente Ítalo Calvino nos presenta en su libro de las ciudades invisibles. Pues podría ser una alternativa, una consideración que me permitiría recorrer de otras maneras, y en este caso, pues recorrer espacios que no serían tal vez tan familiares para nosotros, pero que es posible hacerlo pues con estas mediaciones tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. Unas cartografías para perderse, por ejemplo, frente a ese enunciado que aparece allí, es tomado textualmente de la autora, Compañía Ilustrada de Viaje, y allí lo que ella nos propone es hacer el recorrido buscando, por ejemplo, cartografías de otros tiempos, de otros momentos históricos, y hacer los recorridos. Qué interesante hacerlo precisamente con estos apoyos de Google Earth o de Google Maps, etcétera, pero de esos otros momentos en los que tal vez muchas de esas elementos locativos que están presentes no estaban presentes en otro momento. Entonces allí ese perderse pues nos permitiría reconocer esas transformaciones y esa mutabilidad pues, que es característica del espacio. O el pasear con mapas personales. Este pasear con mapas personales es una propuesta de caminar. Entonces aquí pues el caminar ya con todo lo que hemos mencionado, caminar de otra manera, apuntando, registrando, tomando nota de todo lo que captura nuestra atención. Entonces, cuando vamos haciendo esos recorridos, por ejemplo, por estos sistemas de información geográfica, pues, ¿qué podríamos registrar? Cuando lo hacemos a pie o cuando lo hacemos de manera directa, pues también el registro nos da otras, pues, otras informaciones y otras posibilidades, pero podemos descubrir muchas cosas, podemos inclusive podemos recorrer zonas que físicamente tal vez por el tema de miedos, inseguridades, etcétera, pues no lo haríamos, o esos estereotipos que mencionábamos anteriormente. O recorrer sin salir por medio de los mapas de Gulliver. Es una alternativa que proponen dos arquitectos japoneses, y entonces lo que sugieren es construir pues un plano o una representación pues de una dimensión, de una escala importante, en el que se representa ese espacio vital. Puede ser ellos lo proponen para la comunidad, pero se podría proponer para el sujeto. Y en que pues se seleccionan o se identifican como datos topológicos importantes o básicos, pero en ese recorrido, o sea,
cada sujeto va recorriendo esa representación y va escribiendo o va dibujando sus recuerdos, sus pensamientos, sus experiencias, sus deseos, lugares de deseo, etcétera. Y esto luego puede ser inclusive propuesto para que las autoridades administrativas o, por ejemplo, las que son más pequeñas, por ejemplo, en los conjuntos residenciales, pues tomen decisiones. Entonces, sería otra manera de recorrer, esos ámbitos y podría ser una aproximación a ese enunciado que se propone o que la autora propone como cartografías para perderse. Y finalmente, esta es una invitación que he denominado autorreferencial y colectiva porque precisamente a propósito de toda esta reflexión cómo hacer trabajo de campo, pues nos hemos arriesgado a realizar un ejercicio y este es un ejercicio de la cátedra universitaria que precisamente mañana tenemos el reto de socializar el resultado final y cómo hemos recorrido sin salir, pues muchos escenarios a propósito del espacio cercano y del espacio lejano. Entonces, esta socialización de ese atlas analítico y reflexivo de experiencias espaciales, pues va a ser un motivo precisamente de mirar potencialidades, debilidades, fortalezas, elementos a mejorar, pero que han permitido interrogarnos y proponer una alternativa como esta para dar salida. No resuelve, sabemos que no resuelve en 100% un trabajo de campo con las características que nosotros los conocemos y los realizamos, pero puede dar algunas alternativas y algunas pistas al respecto. Me despido dándoles las gracias y con una de las fotografías, tenemos un registro fotográfico más o menos amplio de una de esas actividades de trabajo de campo, de itinerarios urbanos, de recorridos urbanos, que hemos diseñado o que diseñamos en su momento con el semillero de investigación y que pues nos ha proporcionado muchas alegrías, satisfacciones, muchos retos y nuevas preguntas para seguir caminando en en estos desafíos. Pues la educación siempre es un desafío, pero en este momento pues hay unos desafíos bien fuertes pues con toda esta condición en la que estamos participando. Voy a dejar de compartir pantalla y les agradezco su atención y espero pues haber sugerido o haber propuesto algunas ideas para pensar y para considerarnos sujetos viajeros, no solamente en el ámbito educativo, sino a nivel ciudadano. Muchísimas gracias.